Le damos muchas gracias al Señor porque en su amor, en su misericordia, nos permite el Señor una vez más estar dando cumplimiento con lo que nos hemos comprometido. Le damos gracias a los hermanos que estuvieron en el vivo acompañando al hermano Jorgito, que gracias a Dios ya está bastante compuesto. Muchas gracias a los hermanos que estuvieron en oración pidiendo por la salud del hermano Jorgito. El Señor les pague muy ricamente. Y como dice el libro del profeta Nehemías ahí donde habla de que el pueblo debía traer la leña para que ardiese sobre el altar. El sacerdote la tenía que acomodar, pero el pueblo tenía que traer la leña, así dice en el libro de historia de Nehemías. Así que le damos gracias al Señor por los hermanos que se encargan de traer la leña para que el fuego arda en ese altar, como el Señor había ordenado que el fuego no se debía apagar del altar. La leña la tenía que proveer el pueblo, así que le damos gracias al Señor porque podemos ir dando cumplimiento con los hermanitos que acercan todas las tardecitas y vienen y acercan esa leña que el Señor mandó que fuera traída para que ardiese sobre el altar. Le damos muchas gracias al Señor por ello. El Señor les pague ricamente la buena voluntad de hacerse ese tiempito para venir a alabar, a glorificar, a bendecir el nombre del Señor, a reconstruir el altar del Señor. Qué lindo que el Señor recibe la adoración que se le hace allí en el altar. El apóstol Pablo dice, sacrifica a Dios fruto de alabanza de labios. Entonces vemos que el sacrificio se hacía sobre el altar. Le damos gracias al Señor. La hermana Ada desde Villa Mercedes nos bendice. Buenas noches, bendiciones de Jehová para todos. Amén. Recibimos las bendiciones de nuestra hermana Ada. El Señor bendiga el hogar de mi hermana Ada. Sigue el Señor prosperándole, bendiciéndola. Así veía cómo estaba quedando el lugarcito que está acomodando y ya los ponía para servir al Señor en ese lugar. Qué lindo, hermano, que el Señor pueda tomar posesión y estar en cada una de las habitaciones de nuestra casa, hermano querido. Qué lindo es no solamente tenerlo, ¿no es cierto?, como el Señor Jesús dice, en el aposento, cerrada la puerta, sino también, como dice el libro de Apocalipsis, en la cocina, en el comedor, allí donde yo entraré y cenaré con él, dice. Así que, y qué lindo tener cuando uno tiene el living y prepara el lugarcito para hablar y meditar de las cosas del Señor. Esa buena voluntad el Señor la pague muy ricamente. Le damos gracias al Señor. Dice la hermana, amén, hermano, gracias. Sí, ese es mi deseo. Qué lindo, gloria a Dios. La verdad que nos gozamos en el Señor y todo lo que hacemos para la honra, para la gloria del Señor, nos pone gozoso porque vemos que el Señor recibe el agradecimiento. El Señor sabe que lo hacemos desinteresadamente, que lo hacemos solamente por el hecho de adorar al Señor, de que sea el nombre del Señor glorificado. Así que sea bendito el nombre del Señor. Seguimos orando también, hermano querido, por la visión de Brisita. El Señor esté tomando ahí dominio de ello. Así como en Moisés el Señor le guardó la vista, también yo le pido, Señor, si tú lo hiciste con tu siervo Moisés, guarda la vista de tu sierva Brisita, que pueda estar obrando allí esa misericordia, ese amor que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Hermano querido, como la palabra del Señor nos indica, todo lo que respira alabe a Jehová. Así como lo estuvo haciendo el hermano Jorgito, que está convaleciente, pero ya está, gracias a Dios, sanando. Como lo estuvo haciendo la pastora Gilda, como lo hizo ayer la pastora Gilda con la hermana Sonia y la hermana Yayi. Hoy también ya la hermana Yayi y el hermano Aldo. Ayer les acompañó el hermano Mario también. Hoy la hermana Mimi, como ustedes podían ver también como en el teclado la hermana Mimi, como la hermana Yayi en la batería, como la hermana Noé para todos lados con la cámara. Estoy tan contento, hermano querido, de la ayuda que brindan en la iglesia, que alabo y glorifico el nombre del Señor por esa participación que tienen cada uno de
de los hermanos. Bien, si tiene allí la Biblia a mano, lo vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 4, del verso 13 en adelante, teníamos la lectura en esta noche. Y como manda la palabra del Señor, todo lo que respira alabe a Jehová, vamos a estar trayendo una alabanza. Salvador hay en Jesucristo, Él me salvó de toda mi maldad. En las tinieblas Él me había visto y me llevó a la verdad. Él me salvó, llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Te seguiré y llegaré a tu gran célica mansión. Mi Salvador poder me da en la lucha, y aunque esté débil, Él me sostendrá. Yo clamo a Él y Él siempre me escucha, y al cielo Él me llevará. Él me salvó y me llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Te seguiré y llegaré a tu gran célica mansión. Mi Salvador, te seguiré con gozo, tú eres todo para mi Jesús. De salvación tu don es tan glorioso, que fácil es llevar tu cruz. Él me salvó y me llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Te seguiré y llegaré a tu gran célica mansión. Dios bendiga a la hermana Noé. La hermana Noé también nos dice bendiciones, pastor, y así a cada oyente. Amén. Recibo las bendiciones de la hermana Noé. También sea bendecido el hermano Jorgito. El Señor lo llene de su divina gracia. Y siga el Señor restaurando la salud del hermano Jorgito. Día a día más fortalecido en el Señor le pague ricamente la buena voluntad. Él nos pone bendiciones, pastor Osvaldo y oyente. Amén. Recibo esas bendiciones que imparte el hermano Jorgito en el nombre del Señor. Le damos muchas gracias a Dios por su misericordia y por su amor. Hermano querido, si tiene allí su Biblia a mano, le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13 al 22. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto
señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano querido, cuando vemos aquí en la palabra del Señor cómo reconocían el Sanedrín que lo habían traído para juzgarle, cómo reconocían los sumos sacerdotes que habían venido, cómo reconocían los fariseos y los saduceos lo que había acontecido, cómo reconocían. Pero vemos que lo que sucede en este caso, viendo el denuedo de Pedro y Juan, la palabra que para nosotros en castellano es denuedo, parresia, en eso significa una libertad, una claridad, una sinceridad en lo que se habla. Era lo que se buscaba en los oradores griegos. Se buscaba esa paresia, recia. Eso es lo que se buscaba. Que fuesen claros, que fuesen la palabra sincera, que fuese una palabra que libertaba del estado que estaba la persona, que esa palabra lo libertara. Y vaya si no, hermano querido, aquel paralítico más de 40 años lo libertó esa palabra. ¿Encajaría bien la definición de la palabra parresia en ese caso? Más que bien, ¿no es cierto? Libertado. Dice, y que eran del vulgo, eran hombres sin letra, dice la palabra. Cuando nosotros vemos esto, que ellos eran este hombre sin letra, agramatos, eso es lo que en griego quiere decir agramato, se aplicaba a aquellos que no habían estudiado y no habían seguido un método, una metodología de estudio. Agramato era para aquellos que aprendían alguna cosa pero no tenían el asidero de lo que aprendían. Por eso decían que eran hombres del vulgo y sin letra. Cuando nosotros podemos ver lo que ellos piensan de lo que están hablando y cómo lo hacían, que no tenían instrucción en particular sobre la ley, no tenían, porque ellos no se la habían otorgado. Eso es lo que ellos pensaban, pero no sabían que el Señor Jesús les había abierto el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Así que imaginémonos lo que ellos podían hacer, lo que podían decir, lo que podían testificar, hermanos queridos, cuando los trataban así, viendo el denuedo con que Pedro y Juan hablaban, sabiendo que eran hombres sin letra. Allí donde lo vemos sin letra era lo que ellos llamaban hombres que no habían aprendido. Dice que eran hombres del vulgo. La palabra que se traduce como vulgo, dice, eran hombres idiotas. Los trataban sabiendo que eran idiotas, pero hermano querido,
había algo que manifestaba en lo que ellos hablaban, que eran las señales que mostraban. Y fijémonos, hermano querido, que aquí quienes están juzgando esto, quienes van a decir de estas cosas, es el sumo sacerdote Aná y Caifás, los demás sumos sacerdotes, Alejandro, Rufo también, que eran de la familia de ellos, son los que van a hablar, hermano querido. Van a hablar también los ancianos del pueblo de Israel, el Sanedrín va a hablar, hermano. La hermana Sonia nos dice, Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes, amén. Recibo las bendiciones que imparte la hermana Sonia e insto también para que todos los hermanos estén recibiendo esas bendiciones. Hermano querido, cuando vemos aquí quién son los que van a emitir un juicio sobre esto, dice que se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. No podían decir nada en contra. Hermano querido, lo veían por más de 40 años, este hombre, que era paralítico, lisiado, tirado allí a la puerta del templo, la hermosa. Dios bendiga a la hermana Blanquita, ella nos bendice también, Dios lo bendiga, pastor y oyente. Pero ahora este hombre está traído para testimonio. Pero hermano, testimonio para favor de Pedro y de Juan. Ellos lo deberían haber ocultado para que no se supiese del paralítico. Pero lo traían y ahora estaba para testimonio, pero testificaba esa sanidad en favor de Pedro y de Juan. Dice el verso 16, hermano, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Acá, hermano, señal manifiesta, señal de parte de Dios ha sido hecha por ellos, lo dice Aná y Caifás, que eran los sumos sacerdotes, la familia de los sumos sacerdotes que estaba reunido, Alejandro y Rufo, que estaban allí influyentes, hombres influyentes. Lo dice el Sanedrín. Estos hombres hacen maravilla. Es manifiesta la señal que hacen. Una señal manifiesta. Hermano querido, ¿no era más fácil creer o usar las palabras que ellos mismos dicen? Porque señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Hubieran dicho, bueno, ellos obran, como le dijeron al Señor Jesús, por Belcebú. Ellos obran, pero era el Espíritu Santo el que obraba a través de ellos, no eran ellos. Por eso, hermano, cuando vemos aquí lo que el Señor quiere mostrarle a este grupo tan alto en rango del pueblo de Israel, el gran sumo sacerdote, Aná y Caifás, estaban allí esos dos, los dos eran sumos sacerdotes, suegro y yerno, sumo sacerdote. Ahí lo podemos ver que cuando ellos quieren poner lo que estaban tratando, Dios bendiga a mi hermana Josefina, el Señor le llene de su divina y santa gracia. Hoy cuando me conecté para poder estar oyendo lo que traía la hermana Josefina y el hermano Juanito, se escuchaba que hablaban, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, esfuérzate y sé valiente. Y allí, eso es lo que escuché a oír cuando ellos estaban iniciando el programa. Por eso es que busqué las citas que tiene la palabra del Señor cuando Moisés manda a Josué que se esfuerce. Ese mandamiento también es para cada uno de nosotros. Dios en 3 oportunidades
le mandó que se esforzara. Aún una cuarta vez le dice Dios, mira que te mando que te esfuerces, le dijo. 3 veces le dijo, esfuérzate, Dios. Y una vez le dijo, mira que te mando que te esfuerces. Así que ese era el tema que traía el hermano Juanito, y le damos gracias al Señor porque eso nos manda a esforzarnos a todos nosotros. Hermano querido, acá vemos cómo el gran sumo sacerdote Anás y Caifás reconocían que la señal que ellos habían hecho era una señal que podía venir de lo alto, una señal que era notoria, dice, manifiesta, ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. ¿Quién no iba a conocer a ese hombre que durante 40 años, más de 40 años tenía este hombre, iba a pedir limosna? ¿Quién no lo iba a reconocer? Si todos aquellos que iban a la oración, a la hora de la oración al templo, lo veían ahí, postrado pidiendo limosna, allí en la puerta de la Hermosa, que se llamaba. ¿Quién no lo iba a conocer? Aquí no podían decir que este simulaba estar lisiado. Más de 40 años. Entonces, cuando le vieron sano, cuando le vieron que aquel que pedía limosna, ahora daba gloria, honra, alababa, bendecía, glorificaba el nombre del Señor. Ya no pedía, ahora daba a Dios toda la honra, toda la gloria. Bendito sea el amor del Señor. Eso es lo lindo, hermano querido, que aunque los más pobres podemos darle a Dios. El Señor Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por pobre que podamos ser, podemos dar toda la honra, toda la gloria a nuestro amado Padre Celestial, y el Señor la va a recibir si nuestro corazón es sincero, la va a recibir como aquel que recompensa la sinceridad en la adoración. Eso es lo lindo, hermano querido. Mi hermana Josefina nos comparte muchas bendiciones, mi hermano pastor, mi Señor le bendiga ricamente, junto a nuestra pastora Gilda. Bendito sea Dios. La pastora Gilda tenía su papi y su mami, mis pastores y mi suegro, que eran paisanos de la hermana Josefina, del hermano Juanito. El Señor ya les levantó después de haber hecho una excelente tarea aquí en esta localidad de Coronel Molde, cuando el Evangelio no se conocía todavía en esta localidad. Pero bien que prendió la semillita que ellos pusieron. El Señor dio el crecimiento, así que gloria a Dios por ello. Hermano querido, vemos aquí que dice, no podemos negar, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿qué es lo que no tenía que divulgarse? ¿Qué es lo que querían parar, hermano querido? Para que no se divulgue más entre el pueblo, ellos querían que no se hablase del Señor Jesús, a quien ellos habían matado, a quien ellos habían entregado, a quien Dios le cobró esa sangre a ellos. Ellos no querían que eso que no se supiese, que pasase desapercibido eso. Pero si lo traían, lo nombraban, lo manifestaban y encima los enfermos se sanaban, no lo podían parar. Por eso dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Mire, hablen en cualquier otro nombre, pero no hablen en el nombre de Jesús de Nazaret. No hablen en ese nombre, no hablen. Allí, hermano querido, dice el verso 18 que los llamaron, los intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre del Señor Jesús. Hermano querido,
aquellos que ellos habían tratado que eran hombres sin letra, aquellos que habían tratado ellos que eran agrámatos y que eran idiotas, en el griego es así como se escribe, lo vulgar, idiota, esa es la palabra en griego, que no tenían letra, ahora ya reconocen que ya tienen la facultad de enseñar, pero que no lo hagan en el nombre del Señor Jesús. Teniendo ellos muchos maestros a quienes consultaban, que eran muy versados en lo que era el Tanaj para ellos, donde contenía la Torá, donde contenían los libros de historia y las profecías. Cada rabino consultaba, enseñaba, pero aquí les prohibieron que usaran el nombre del Señor Jesús para enseñar. Dice la palabra del Señor que allí Pedro y Juan le respondieron diciéndoles, a ver, y aquí, hermano querido, para reflexión de ello, invocan el nombre del Señor, invocan el nombre de Dios. Le dicen ellos, Pedro y Juan le dicen, juzgad si es justo delante de Dios, juzguen delante de Dios si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Quiere decir que aquí había alguien que estaba ordenando algo que Dios había mandado hacer. A ver, juzguen. ¿Debemos obedecer a ustedes y dejar de lado la orden de Dios? Hermano querido, y vemos nuevamente aquí en este verso de la Biblia, cómo Jesús es tratado por Pedro y Juan como Dios, porque la orden a ellos se las dio el Señor Jesús. Predicad en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Esa orden se la dio el Señor Jesús. El Señor Jesús le mandó a ellos predicar, por eso es que ellos son apóstoles. Pero aquí el apóstol Pedro reconoce la deidad del Señor Jesús como Dios, como ya lo había reconocido Tomás cuando le dijo Señor mío y Dios mío. Aquí Pedro reconoce al Señor Jesús como Dios y le dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por su misericordia, por su amor, por lo que el Señor nos enseña, cómo debemos persistir en la obediencia a Dios, aunque la adversidad sea mucha, aunque las amenazas sean hechas por aquellos que tienen el poder y la facultad de ejercer lo que dicen, pero juzgad, le dijo Pedro y Juan. Y eso es lo lindo, hermano querido. Eso es lo maravilloso. Cuando nosotros nos centramos en la voluntad del Señor, se van a levantar los adversarios, nos van a querer prohibir que hagamos las cosas, pero sin embargo, allí está lo que el Señor nos ordena a cada uno de nosotros. Por eso, vemos que la gracia infinita de nuestro Señor nos acompaña, nos guarda, nos libre, nos protege, se cumple la palabra del Señor. No os preocupéis en ese momento lo que va a hablar, lo que van a decir, porque el Espíritu Santo hablará por vosotros. Y vaya si lo hacían, hermano querido. Cuando ellos, la otra
partecita que vamos a continuar el día lunes, van a contar esta experiencia que tuvieron, van a llegar allí a la casa donde se congregaban y van a contar esta experiencia. Vamos a ver el resultado que se obtiene de ello. Eso lo vamos a dejar para la clase que viene, hermano querido. Vamos a ir ahora a la parte linda de la palabra, donde usted me ha bendecido y ha bendecido a los hermanos y oyentes. Yo he recibido esas bendiciones que usted ha impartido, le he pedido a los hermanos que las reciban, a los oyentes que las reciban. Yo también le he bendecido, pero ahora vamos a ir a las bendiciones que vienen de parte de nuestro Dios y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Hermano querido, que el Señor nos bendiga, el Señor nos llene de su divina y santa gracia. Y recuerden, mañana a las 9 de la mañana estaremos con el culto que lo hacemos en el templo. Para mi Rey que vive, la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén.